¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos esta tarde de jueves en una nueva emisión de la UNAM Responde. Hoy que vamos a estar celebrando los primeros 95 años del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Además, les platicaremos algo sobre música y química a partir de un concurso pensado exclusivamente para estudiantes de diferentes niveles. Les platicaremos también sobre una nueva alternativa que puede ayudar a disminuir la desnutrición en nuestro país y muchísima más información durante los próximos minutos. Comenzamos. La crisis del 29, la guerra cristera y la revuelta política y social fueron algunos de los hechos que marcaron el contexto en que inicia actividades la primera entidad que estudiara de forma profesional la producción del conocimiento social y el pensamiento crítico, que desde entonces busca aportar soluciones a las realidades y a los desafíos del país. Y es así que este 11 de abril se cumplen 95 años de la creación del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, y para hablar de estas tareas y de la conmemoración, saludamos a su directora, la doctora Marcela Amaro Rosales, que es bienvenida a nuestras instalaciones aquí en TV UNAM. Bienvenida, Marcela. Hola, Rosa, muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo y bueno, a todo el público que nos acompaña. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para hacernos parte de este festejo y entender por qué es importante y cuáles han sido los aportes a lo largo de todas estas décadas. Y comencemos por el principio. ¿Cuáles fueron las inquietudes que llevaron a crear una institución, no sé si educativas, de conocimiento? ¿Qué es lo que era el instituto allá en 1930? Pues mira, el instituto nació el 11 de abril de 1930 y la verdad es que es muy interesante la formación, digamos, y el origen, porque fue, digamos, en un momento, como bien ya lo mencionabas, en un momento después de la crisis de 1929, la Gran Depresión, ¿no? Y a uno le genera mucho ruido, ¿no? Esa gran historia del crack, digamos, la primera crisis a nivel global que tuvo afectaciones económicas, sociales, políticas, y que bueno, y que México no quedaba fuera de lo que estaba sucediendo. Por un lado, a nivel internacional, este contexto, a nivel nacional, estábamos en la etapa posrevolucionaria, ¿no? Y un país que digamos que estaba en medio todavía de una serie de inestabilidades políticas muy importantes, el surgimiento del partido, digamos, el primer partido de origen, ¿no? Estatal, federal, pero que además incluía ya una serie de demandas sociales muy, no digamos incipientes, pero que se venían arrastrando a lo largo de mucho tiempo en México. Pues todo este contexto de todavía, yo diría, inestabilidad también, aunque sin guerra, pero no de paz, ¿no? Sí, a nivel de lo que sucedía en el país. Entonces creo que todo esto planteaba retos acerca de cómo podemos responder desde la universidad hacia nuevas demandas y demandas añejas que el país no había podido solucionar. Y bueno, bien interesante porque además también es como un acercamiento de parte del gobierno federal a la universidad, tratando de decirle, bueno, necesitamos que conocimiento, fíjate cómo era la palabra, conocimiento técnico, ¿no? Todavía no era como la idea del conocimiento científico, pueda aportar a la solución de que este país se estabilice. Entonces, la primera demanda fue esa, ¿no? Generar como conocimiento especializado, técnico, que pudiese dar solución y promover soluciones en los ámbitos sociales del país. Además, pensemos que el país estaba en ese proceso de transición de convertirse un país rural a un país urbano. Y eso va a ser fundamental porque una de las primeras demandas que surge es saber qué estaba pasando en el campo, ¿no? El primer tema de investigación que tiene el Instituto de Investigaciones Sociales es sobre el ejido. Y el ejido va a ser el primer gran tema de investigación que va a implicar la organización. El instituto se organizaba por ponencias, pensándolo mucho al estilo como de las magistraturas, ¿no? Entonces habían ponentes, esos ponentes tenían equipos de investigación y esos equipos de investigación iban analizando varias partes, en este caso el ejido y sus relaciones económicas, sus relaciones políticas, sus relaciones judiciales, sus relaciones sociales, ¿no? Entonces se iban discutiendo, ¿no? Digamos, cada cierto tiempo los avances que se iban teniendo. ¿Y cuál era la idea? Y esto es bien importante. La idea era que este conocimiento
no solamente llegar a convertirse en una propuesta de solución en políticas públicas, porque además había una demanda por parte del Estado de que este conocimiento se transformara en políticas que beneficiaran a la sociedad. Entonces, surge para la sociedad y en cercanía de la sociedad. Yo creo que eso es algo fundamental que el instituto siempre ha tenido desde su origen, que es generar conocimiento para la sociedad y con la sociedad al mismo tiempo, ¿no? Y esta propia, digamos, primera idea del instituto surge con una visión multidisciplinaria, ¿no? O sea, cuando uno piensa es un instituto de ciencias sociales. ¿No? Que en ese momento seguramente había más dudas que claridad sobre lo que eso significaba, y para allá iba. ¿Cómo se han ido transformando estos objetivos, estas inquietudes? Dijiste algo muy básico que puede ser muy complejo, que tiene que ver con el conocimiento técnico y científico. ¿Cómo darle este valor, además entendiendo que surgía desde también una universidad en transformación, que fue lo que ocurrió con nuestra universidad en el 29? Así es, en realidad también cuando uno lo observa, la universidad acaba de ganar su autonomía, ¿no? En 1929. Y además de ganar la autonomía, el instituto fue el primero, antes de que existiera un subsistema de humanidades, existió un instituto de investigaciones sociales y se fue transformando en la profesionalización. Yo diría que surge con la necesidad de investigación como tal, ¿no? Ya, digamos, no éramos la escuela que formaba recursos humanos, era un espacio para hacer investigación muy aplicada, además, ¿no? Creo que eso también es un rasgo fundamental, porque cuando uno, bueno, ahora que estuvimos preparando todos los festejos, leí todavía, en nuestra biblioteca tenemos el discurso inaugural de formación del instituto, y ahí se dice que el instituto tiene un carácter empírico fundamentalmente, ¿no? Entonces, este trabajo cercano con la sociedad desde nuestra fundación está marcado, pero también creo que a lo largo del tiempo se fue profesionalizando, ¿no? O sea, creo que una cosa muy importante del instituto es que profesionalizó la forma de hacer investigación social en México. Y me atrevería a decirte, por todo lo que he investigado, es que no solamente profesionalizó, sino que además ha sido formador de escuela y ha sido formador de las ciencias sociales en México, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, a pesar de que somos un lugar multidisciplinario, una de nuestras columnas vertebrales es el estudio sociológico. Y la sociología tuvo una primera base teórica y práctica en el Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Entonces, además de la formación del instituto, tenemos un hecho clave, que es que 10 años después surgió la Revista Mexicana de Sociología. Y la Revista Mexicana de Sociología, que tiene ahora van a ser 86 años, ha sido de forma ininterrumpida la publicación en español con más historia, ¿no? En términos sociológicos, y donde además se publicaron textos clásicos de la sociología, investigaciones de América Latina, investigaciones de México. Entonces, si te das cuenta, ha contribuido a la formación teórica, ¿no? De lo social. Sí. Pero al mismo tiempo empujado estas otras disciplinas y su formación de profesionales, pero la generación de conocimiento también en otras áreas. Volviendo o partiendo de esta esencia multidisciplinaria, ¿cómo está conformado hoy el instituto? ¿Cómo funciona en 95 años después? Pues el instituto ha pasado por varias formas de organización, ¿no? Desde esta primigenia que tenía 4 grandes áreas temáticas, hemos ido evolucionando. Ahora tenemos 7 grandes áreas de investigación. Esas áreas de investigación, mira, yo creo que es muy interesante, porque cuando se hizo esta reorganización en nuestras 7 áreas, estaba muy pensado en sí grandes temas, pero que trataban de promover un trabajo colaborativo y en red, ¿no? Pensando en que, bueno, por ejemplo, una de nuestras áreas, instituciones políticas. Pues sí, las instituciones políticas pueden ser una temática de investigación, pero esa temática en realidad tiene cruces con otras áreas, con estudios de educación y ciencia. Cuéntanos de las áreas para tenerlas ahí en el panorama. Claro, inicial. Tenemos el área de instituciones políticas, es una de ellas. Tenemos el área de población y estudios demográficos, estudios de educación y ciencia, estudios agrarios,
Ay, perdóname que ahora sí que voy a ir rapidísimo a mi al guión, acordeón. pero estudios urbanos y regionales y estudios sobre sociedad y cultura. Entonces, esas 7 grandes temáticas de investigación, yo diría, han ido evolucionando y cambiando, y creo que dan una idea muy clara de nuestros enfoques, ¿no? Ciencia política, todo lo que tiene que ver con estudios urbanos y regionales, que incluyen desde arquitectos, urbanistas, abogados, tenemos antropólogos, tenemos geógrafos sociales, administradores. En realidad tenemos un abanico inmenso, ¿no?, de colegas de todas las áreas de lo que podemos llamar eso como ciencias sociales y humanidades, porque una de nuestras partes también nodales tiene que ver con estudios desde la historia, ¿no? Historia claro. Contemporánea, pero también historia de los estudios presentes, y te diría también, por ejemplo, historia de la ciencia, ¿no? Entonces tenemos una diversidad temática muy importante. Parece muy complicado justamente en el entendimiento, porque de lo que se trata desde el instituto es identificar qué es lo que tenemos para saber cómo lo tenemos y entonces a partir de ese conocimiento estructurado y científico generar alternativas. ¿Cómo permea, digamos, todo este trabajo interno en las sociedades, en las dinámicas, en el México? Podríamos hablar en distintos momentos de la historia, ya lo hacías hace unos minutitos, pero ¿cómo permea hoy en día pensando en estos orígenes también de generar políticas públicas, de generar acciones que se reflejen en el bienestar de las personas? Pues mira, yo creo que hay varias partes. Una de ellas tiene que ver con la naturaleza de los fenómenos que analizamos, que como decíamos, pues un fenómeno social es multidisciplinario, es complejo y requiere de muchas disciplinas. Eso hace que tengamos un trabajo muy importante de trabajo de campo, ¿no? Muchos de los colegas, yo te diría, una labor fundamental es hacer trabajo de campo con las comunidades, con los sujetos que estudian. Otra parte que tiene que ver es cómo eso se traduce en nuestros libros, ¿no? O sea, yo creo que un mecanismo a través del cual llegamos a la sociedad son todas nuestras publicaciones y afortunadamente tenemos un departamento de producción editorial de primera línea, ¿no? Entonces tenemos una forma que tiene que ver con cómo llegamos a través de esos proyectos de investigación que se traducen en productos, artículos, capítulos de libros, y por otro lado te diría, muchos de esos proyectos siempre terminan en una serie de recomendaciones de políticas públicas, ¿no? O sea, creo que nuestra relación con la sociedad está en todos los niveles, desde aquellos colegas que trabajan, por ejemplo, con grupos agrícolas, pensando ahora, ¿no? Sé que tenemos una colega que trabaja con productores vitivinícolas y entonces va a trabajar con ellos y se convierten en recomendaciones de cómo pueden mejorar sus prácticas organizativas, sus prácticas tecnológicas, sus prácticas medioambientales, pero por otro lado tenemos otros proyectos, ¿no?, que apuntan hacia políticas públicas sobre agua, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto es importante. ¿Cómo se han ido diversificando, entendiendo los desafíos de hoy en día? ¿Cuáles son los desafíos, los retos de hacer ciencias sociales en un contexto actual, en un mundo globalizado, donde además van surgiendo nuevas inquietudes? Hablabas de agricultura, pero estoy pensando en, no sé, en tecnología, en cuestiones de género que se van incorporando, sumando, no significa que los demás se vayan quedando atrás. Así es, nosotros cada 2 años hacemos un trabajo colegiado que es la actualización de nuestra agenda de investigación. Y la actualización de la agenda de investigación lo que trata de identificar es justamente las problemáticas sociales y las líneas de investigación que tenemos que renovar y que tenemos que incorporar. En nuestra última agenda de investigación, varias de esas temáticas son género, ¿no?, como una visión transversal. Fíjate, yo creo que mal haríamos en decir nosotros vamos a tener ahora nuestra propia área de género. No, lo que significa es que nuestras 7 líneas de investigación, nuestras áreas ya establecidas, tienen que incorporar una visión de género, ¿no?, en sus investigaciones. Quedó establecido que género, temas sobre salud y todo lo que significó COVID, por ejemplo, claro, ¿no?, la pospandemia, cómo transformó finalmente nuestra realidad social, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, son temas que hemos incorporado, ¿no? Ahora, por ejemplo, pienso simplemente lo que significa la inteligencia artificial. La inteligencia artificial
en la vida social, ¿no? O sea, es fundamental. Entonces, incorporamos, digamos, como que tenemos nuestras 7 temáticas básicas y esas nos guían, ¿no? Dentro de eso vamos haciendo esta reorganización de las nuevas temáticas. Y bueno, pero así como eso, tenemos colegas que investigan emociones y cambio climático, por ejemplo, ¿no? Juventudes, violencia, inseguridad, videovigilancia. Es que parece muy fácil, pero en realidad termina siendo un trabajo maratónico el hablar de la cuestión social, porque efectivamente tiene que ver con todo lo que hacemos, entendiendo que los seres humanos, pues eso, somos seres sociales. Y podríamos hablar otra media hora del tema, pero lo que nos tiene hoy aquí son los festejos, 95 aniversario, y hay por supuesto motivos para celebrar y también pretextos para invitar no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad a conmemorar este aniversario. Así es, pues comenzamos desde el lunes pasado con la inauguración de los 95 años del Instituto de Investigaciones Sociales, como bien lo dijiste, los primeros 95. Y esos primeros 95 nos hicieron organizar toda una semana de actividades. El instituto, justamente estas líneas, estas 7 áreas temáticas, organizaron presentaciones de mesas de discusión sobre distintos temas. Desde el lunes comenzamos, el viernes será el último día. El viernes tenemos la mesa de clausura, que va a ser una mesa de clausura con la participación de nuestros investigadores eméritos en el instituto. Vamos a tener también actividades culturales. Tuvimos, y todavía el día de hoy alcanzan el último día de la 10ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales, donde está participando gran parte del subsistema de humanidades y algunas otras editoriales también comerciales. También ahí van a haber presentaciones de libros, actividades lúdicas, y tenemos un billete conmemorativo por los 95 años, así es que esperemos que vayan a su puesto de periódicos preferido y puedan adquirirlo. Piezas de colección. Así es, el sorteo será el fin de semana, y bueno, y también vamos a tener el viernes con la clausura, vamos a tener ahí también, en colaboración con Cultura UNAM y con la Facultad de Artes y Diseño, vamos a tener actividades culturales que también van a los tener detalles ahí de todas esas actividades, tanto en el sitio como en la página de Facebook, que es donde están dando a conocer los horarios y las sedes, digamos, de todas estas actividades. El instituto se queda porque tiene muchas tareas pendientes y además, como nos decías, pues se quedan también todas estas investigaciones, estas publicaciones, que es una manera de entender lo que ha sido y lo que ha significado el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad en este casi primer siglo de historia. Muchas gracias y muchas felicidades a ti y a todo el equipo, por supuesto, investigadores que sabemos son parte esencial de nuestra comunidad universitaria. Gracias, doctora Marcela Amaro Rosales, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Muchas gracias, les esperamos con mucho gusto para cerrar estos 95 años. Ahí está esta invitación abierta a todo el público y no solamente a la comunidad universitaria. Ahora cambiamos de tema. Amantes de la música, llega la segunda edición de Quimiotaxis, el concurso que destaca el talento universitario y en el que pueden participar las bandas, grupos o solistas que estén inscritos en bachillerato, licenciatura o posgrado de la UNAM. Para participar, los alumnos pueden enviar su material antes del 21 de abril y bueno, los seleccionados vivirán la emoción de la final el próximo 17 de mayo y esto sucederá en la Facultad de Química. Y además de la experiencia, los 3 primeros lugares recibirán también premios. Para más detalles de la convocatoria y los premios, pueden visitar las redes y el sitio de la Facultad de Química de nuestra universidad. Hoy Gaby Morales nos trae buenas noticias sobre la colitis nerviosa en armonía digestiva, porque siempre hay algo que podamos hacer en beneficio de nuestra salud a través de la alimentación. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Digestiva. Yo soy la nutrióloga Gaby Morales y hoy les voy a platicar un poco sobre esta famosa colitis nerviosa y si en verdad hay alguna solución. Bueno, como el nombre lo indica, estamos hablando de una inflamación del tubo gastrointestinal detonada por estrés, por ansiedad, por alguna otra emoción.
Y bueno, el término coloquial sería colitis nerviosa, el término correcto sería síndrome de intestino irritable, otras personas le llaman colon irritable, y pues estamos hablando de un trastorno de este tubo gastrointestinal que pues tiene síntomas muy característicos como dolor abdominal, inflamación abdominal, gases, estreñimiento, diarrea o ambas. La mala noticia es que se dice que no tiene cura, pero la buena es que sí puedes vivir muchísimos años sin padecer de todos estos síntomas tan incómodos, siempre y cuando hagas lo siguiente. Número 1, debes de asesorarte con un especialista en salud digestiva para que juntos identifiquen qué alimentos detonan tus síntomas. Número 2, es importante que expandas tu alimentación de manera segura, obviamente, hasta llegar a una gran diversidad de plantas o alimentos vegetales, frutas, verduras, semillas, leguminosas. Número 3, es importante que trabajes en tu microbiota. Viven miles de millones de microorganismos en nuestro cuerpo que nos pueden ayudar a sentirnos bien, pero también pueden provocar mucho malestar. Entonces, te recomendaría consumir alimentos fermentados, kefir, yogur con probióticos, kombucha, verduras fermentadas. Y número 4, es importante que trabajes también sobre tu conexión intestino-cerebro para que integres muchas prácticas que le hagan bien a tu sistema nervioso. Pues bueno, si quieres saber más de este tema, te recomiendo seguirme en redes sociales, Instagram o TikTok como Nut Gaby Morales. Investigadores universitarios han creado una super tortilla que puede contribuir a disminuir la desnutrición en nuestro país y en otras partes del mundo. Sobre esto nos cuenta hoy UNAM Global TV. No solo se ve y sabe deliciosa, es saludable y puede ayudar a combatir la desnutrición. Tiene un alto valor nutrimental. El contenido calórico es bajo. El consumo de 2 de estas tortillas equivale a un vaso de leche. Es la tortilla nutracéutica desarrollada por investigadoras de la FES Cuautitlán de la UNAM. Un alimento nutracéutico, además de nutrir, puede mejorar la salud del consumidor. Propiedades que obtiene por un proceso de doble fermentación. Esta tortilla está hecha a base de harina de trigo. No significa que no pueda hacerse de maíz. Para su elaboración, incorporan componentes funcionales como probióticos y prebióticos que ayudan a mantener las llamadas bacterias buenas de nuestro cuerpo. Estos probióticos producen compuestos que van a mejorar el sabor, el aroma y la textura. La tortilla, al ser fermentada, pues da como resultado masas elásticas y esponjosas. En México, 23.4 millones de personas carecían de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2022. El proyecto de la tortilla nace de la necesidad y de la inquietud por contribuir y poner un granito de arena en las comunidades más desprotegidas y que padecen principalmente de desnutrición. Por ello, adicionan ácido fólico, fibra y calcio. La tortilla, al ser libre de conservadores, tiene un valor adicional a las tortillas que se encuentran en el mercado. Así, puede mantenerse en óptimas condiciones hasta por un mes a temperatura ambiente y hasta 3 meses en refrigeración. La tortilla está lista para quien quiera desarrollar la patente. Tanto el producto como la metodología se encuentran patentados desde el 2023 bajo la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM. Estoy convencida de que no solamente favorecen a nuestro país, sino esto puede trascender fronteras. Que estos resultados beneficien cada vez a más personas. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público mucho más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y los invitamos a que nos acompañen mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.